Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches amigos, familia, compañeros. Bienvenidos. Este es un proyecto que estamos iniciando el día de hoy de manera personal. La verdad, pues esperamos que les guste. Vamos a tratar pues diversos temas. Realmente el formato pues va a ser de cierta manera hasta un poquito informal en lo que estaremos manejando. Y pues vamos a iniciar con el tema del duelo el día de hoy. Tengo aquí a mi amiga, mi compañera, la psicóloga Kesia Armendáriz. Buenas noches, Kesia. Hola, buenas noches, Iván. Muchas gracias por invitarme, por ser parte de este proyecto, ¿no? Este nuevo proyecto y esperemos que les guste el tema que vamos a desarrollar hoy. Así es. Kesia, me gustaría que nos hablaras y que nos compartieras un poquito igual de tu carrera, digo, de tantos años ya ejerciendo como psicóloga. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre tu experiencia? Sí, claro. Bueno, pues yo empecé desde que hacía mi residencia, más o menos como en el año 2008, creo. Empecé ya la consulta, a atender pacientes, ¿no? Empecé practicando lo que era la psicoterapia, estuve un tiempo en DIF, estuve en desarrollo social municipal, igual trabajando con las personas, trabajando la psicoterapia. Yo creo que al año más o menos que ya egreso, empecé también a combinar lo que es el ser maestra de universidad con estudiantes de psicología y pues seguir la consulta. Nunca he dejado la consulta, ¿no? Ya sea que he estado trabajando en instituciones, consultando o de manera particular, pero siempre me ha gustado mucho la psicoterapia. Actualmente, bueno, pues ya tengo 4 años en la Universidad Tecnológica, en el departamento psicopedagógico y el de tutorías, coordinando los dos departamentos, atendiendo también los problemas de los alumnos, situaciones que suceden, igual, pues trabajando la psicología. En CUT tengo varios años ya también de maestra. Actualmente ahorita estoy trabajando con muchachos que están llevando a cabo un diplomado de psicología educativa. Y pues combino ambas cosas, me apasiona mucho, ¿no? Hace un año aproximadamente me gradué de la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, entonces sigo enfocada no dejo a un lado lo clínico dentro de la psicología, ¿no? Me gusta. Así es, no, pues mucha experiencia que sea. De hecho, pues también por eso lo interesante siempre que platicamos, ¿no? Muchas veces nos agarramos de un tema y nos vamos con otro y siempre retroalimentándonos, ¿no? Con esta experiencia que tienes tú y pues también la experiencia de la vida que también nos da pues muchos conocimientos, ¿no? Sí, sí, sí. Y sin duda siempre se lo he dicho, ¿no? A Iván, pues siempre es como un placer hablar con él porque nos retroalimentamos mucho, nos entendemos muy bien, tenemos experiencias, este, bueno, no tan similares de vida, pero sí coincidimos en muchos puntos de vista. Y de hecho lo habíamos platicado hace un tiempo, ¿no? Deberíamos Sí. hacer un podcast, pero aquí estamos grabando, y pues esperemos les guste. Así es. Bueno, pues vamos a empezar con este tema, como les comentaba, es el tema del duelo. Y pues para entrar en materia, que sea, ¿nos puedes compartir qué es el duelo en sí? Bueno, el duelo, Iván, es un proceso que todas las personas vivimos cuando tenemos una pérdida. Es un proceso emocional, ¿no? Y cuando hablamos de pérdidas, por lo general a veces lo asociamos, Iván, a, bueno, pues muerte, ¿no? Pero en realidad no solamente las personas tenemos pérdidas por muerte, también tenemos pues pérdidas por rupturas amorosas, también sufrimos duelos cuando nos mudamos, por ejemplo, nos cambiamos de trabajo, cuando rompemos con una amistad. A lo largo de nuestra vida vivimos pues varios duelos, varios procesos de duelo, ¿no? Tenemos diferentes tipos de pérdidas, entonces eso es el duelo. Así es. Y pues, como comentabas, ¿no?
puede ser la muerte de un familiar, la pérdida del empleo y pues la terminación de una relación amorosa. En este aspecto, por ejemplo, ¿qué es lo que debemos o no debemos de hacer? Porque en ocasiones somos muy imprudentes, por ejemplo, y tocando un tema, ¿no? Para irnos un poquito por tiempos, sobre la muerte de un familiar cercano. En ocasiones, híjole, no sabemos ni cómo reaccionar, ¿no? Y a veces podemos ser hasta cierto modo imprudentes con los comentarios que podemos llegar a hacer. Igual, si ustedes también, quiero que participen y que esto lo vean también como eso, ¿no? Como una plática amena, como una charla en la que pues entre todos podamos estar conviviendo. Esperamos sus comentarios, sus preguntas, algunos comentarios que tengan. Pues aquí la psicóloga Kesia nos va a estar atendiendo y nos va a contestar cualquier duda. Entonces, iniciando con esto, Kesia, sobre la muerte de un familiar, ¿qué es lo que debemos o no debemos de hacer? Porque de repente pues mucha gente tiende a ser hasta cierto grado imprudente, ¿no? Pues no hay una receta o una fórmula mágica o secreta, ¿no? De qué es lo que debemos o no, porque al final de cuentas, no sé si has escuchado el dicho, cada cabeza es un mundo. Claro. Si bien es cierto, ahorita más adelante vamos a hablar de las etapas del duelo que existen. Hay personas que se quedan por mucho tiempo como en ciertas etapas y a veces ya depende como de la percepción de la persona o de cómo está viviendo ese dolor, porque la palabra duelo viene de dolor, que pueda también interpretar ciertas acciones como que están siendo imprudentes o que realmente lo están siendo, ¿no? Como mencionabas. Pero si lo pudiéramos generalizar, yo pienso que lo primero que tendríamos que considerar es que cuando nosotros estamos viviendo una pérdida, lo que buscamos es compañía, lo que buscamos es sentirnos simplemente escuchados o acompañados. Llegamos con ese ser querido y estamos pensando como en todo un discurso, ¿no? Te voy a... para hacerlo sentir bien, para hacerlo sentir mejor, pero en realidad la persona ni siquiera está prestando atención, ¿no? a ese discurso que tú llegas, obviamente con buena intención, pero a veces también te traicionan las emociones. Sí, y creo también que es en parte porque quieres quedar bien, ¿no? Porque quieres, dices, ay, no la voy a regar y voy a decirle algo que a él lo haga sentir muy bien, que vea que estoy apoyándolo y todo, y que también de repente cuando estás ahí te quedas o te quedas, ¿no? También y dices tú, chino, o sea, ¿qué le digo? Pues no hay palabras, o en ocasiones dices un comentario que inconscientemente más que ayudar, hasta tú mismo te dices, ¿por qué le dije eso? Sí. O sea, y en ocasiones, como bien dices tú, o sea, la persona, y yo que ya también viví la muerte de mi mamá y de mi papá, pues tengo experiencia en ese aspecto, ¿no? Que en realidad, pues sí, estás bloqueado, ¿no? Y muchas veces ni siquiera asimilas lo que te están diciendo, que si bien a lo mejor pueden ser palabras muy bonitas, dependiendo de la etapa y de cómo estés tomando tú esta pérdida, puede ser que el comentario incluso ni siquiera lo hayas escuchado bien o ni siquiera lo guardes como una memoria, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Lo que llega a pasar también. Sí, sí. Y pues lo ideal es simplemente acompañar, ¿no? Como comenta Iván, las personas que hemos vivido una pérdida, sobre todo pues por muerte, que estamos ahorita enfocándonos en esto, de un ser querido, pues si ustedes se ponen a pensar, los que han estado en nuestro lugar, al final de cuentas es eso, ¿no? ¿Qué recuerdas? ¿Recuerdas que la persona estuvo ahí? ¿Recuerdas ese abrazo o esa calidez o el decir, tuvo este gesto, ¿no? La persona, pero en sí, palabras, pues definitivamente cuando estás viviendo un proceso tan doloroso, pues es este bloqueo, ¿no? De que simplemente estamos viviendo ese dolor o esa tristeza y no estamos prestando 100% atención a lo que nos están diciendo, ¿no? Así es.
Y también tiene mucho que ver el tipo de persona que sea, ¿no? La relación que tenía con el familiar que falleció, cómo es la familia y cuál es la relación que tiene, porque en ocasiones pudieran comentar como, vaya, llegas a un funeral o llegas a un velorio, ya sea en casa o en alguna funeraria, y tienen música o están pisteando de repente, y hasta las mismas personas a lo mejor que van con esta persona a darle el pésame, incluso pudieran hasta criticar eso, ¿no? Como, ay, ¿viste cómo? O sea, ¿cómo sí. Puede ser que estén escuchando música? A lo mejor las personas estaban haciendo lo que esta persona en vida sí dijo, ¿no? Como, ¿sabes qué? A mí no me gusta que estén llorando, que pongan música, a lo mejor que pisteen en mi nombre. Entonces ahí es donde esta parte de la imprudencia, ¿no? Que de repente también pudiéramos tener, ¿no? Y se maneja de las dos formas, ¿no? O sea, es ahora sí que la persona lo que quería que viviera, y pudiera ser también al revés, ¿no? Que el imprudente sea uno, ¿no? Que llegues como sí. Haciendo comentarios tontos o chistes para alivianar a la persona, pero pues también te equivocas, ¿no? Claro. Sí, definitivamente es muy cierto lo que dices. Más en nuestra cultura se da esto, ¿no? De que cuando tenemos esa pérdida estamos viviendo el proceso. Fíjate, Iván, ahorita que comentaste lo del velorio, no sé si hasta cierto punto qué tan conscientes estamos como personas que cuando vivimos el ritual porque es un ritual, ¿no? Claro. El ir a la funeraria, el estar ahí con la familia, el velar, en realidad lo hacemos por nosotros los vivos, los que nos quedamos, porque es un proceso en el que pues nos estamos despidiendo y honrando la vida de esa persona. Entonces, muchas personas, no todas, ¿no? Porque hay algunas que no alcanzan ni siquiera a hablar del tema de que quieren para el día que se mueran, ¿no? Sí. Y sí, en nuestra cultura se da mucho de que pues la música, pues el tomar, también se da esta parte combinar como lo religioso y la tomadera, ¿no? O sea, sí. Porque pues así es nuestra cultura, ¿no? Y es parte de despedir a esa persona, o de repente decir, bueno, lo hacemos, a lo mejor no dejó nada dicho, pero lo hacemos porque a eso le gustaba, ¿no? Y es como honrar su vida hasta cierto punto por situaciones que les gustaba. Pero también me llama mucho la atención, y no sé si tú lo has observado, Iván, en nuestra cultura también que se da mucho esta parte de que los hombres no lloran, o que los hombres tienen que reprimir un poquito más el sentimiento, y que a nosotras las mujeres sí la cultura mexicana, la sociedad nos permite más como el expresar las emociones. Yo he observado que también a través del alcohol pues es más fácil para el hombre como canalizar el dolor cuando está en ese proceso. Entonces por eso también es como que la justificación perfecta, ¿no? De que pues es que estaba tomado, o estoy tomando, o porque salió tal canción y ya estoy sacando mi dolor, y pues y pues también, de cierta manera, pues también es permitido, ¿no? Porque hay personas que lo necesitan. Sí, claro. Lo necesitan. Y pues apenas así pueden, ahora sí que sacar su llanto, su dolor, o todo recuerdo, ¿no? Que tanto añoraron de esta persona. Sí. Pero pues obviamente todo con responsabilidad también, ¿no? O sea, tampoco es como que, sí, déjenme tomar y me pierdo en el alcohol y ya, pues porque también tiene, ahora sí que todo en exceso, ¿no? Tiene consecuencias, ¿no? Claro, definitivamente. Aquí lo que nosotros estamos comentando no es como que juicios, ¿no? Simplemente estamos observando las conductas, cómo nos comportamos, y que sí es válido, como comenta Iván, pero pues todo con moderación, ¿no? Porque luego también de repente combinar el alcohol con el dolor y con ciertas fricciones o situaciones que pues no sé, puedan llegar a pasar, ¿no? Que de repente... Sí, en ocasiones no son la mejor fórmula, ¿no? Así es. Sí, mira, aquí Sandra Viviana Ruiz Don Juan, hola, saludos. Hola, saludos. Nos comenta, a veces con el acompañar a la persona y un abrazo basta.
Y sí es cierto, ¿eh? Sí. A veces ni siquiera necesitas decir nada, ¿no? O sea, con la pura mirada y con el abrazo, pues ya lo dijiste todo, ¿no? Sí. Eso es lo importante, ¿no? Retomamos lo del inicio. En realidad lo que necesitas es sentirte acompañado, sobre todo en ese momento, ¿no? En el que estás viviendo ese proceso, ese ritual, como platicamos ahorita, de velar a la persona, de estar ahí recordando. Incluso también funciona esta parte cuando empiezas a recordar anécdotas, lo que vivías con esa persona, y obviamente pues recuerdas con nostalgia, te da cierta risa, pero también es como esa, entre ese dolor y risa, y es volver a lo mismo de que te decía, estás honrando, ¿no?, a la persona, y estás viviendo ese duelo, ¿no? Así es. Pues yo creo que igual no hay una fórmula perfecta, no hay una fórmula ni un proceso que digas, nosotros no podemos tampoco hablar sobre, mira, esto es correcto, esto es incorrecto, o así. Simplemente estos son comentarios, ¿no? Que de repente, de situaciones o experiencias que nosotros tenemos, nadie sabe cómo va a vivir un duelo, una pérdida sobre todo de un familiar. Nadie sabe hasta que realmente, ¿no?, la está viviendo. Lo que sí, mi consejo, o yo que ya, como les comentaba, ya perdí a mis padres, el consejo es que no se queden con nada. O sea, si tienen que llorar, lloren. Y no dejen que las personas tampoco les digan como, hey, no llores por esto, o no, tienes que ser fuerte y no llores porque la vida sigue y todo eso. Sí, a lo mejor te lo dicen con la mejor intención del mundo, pero tú tienes que desahogarte si necesitas desahogarte. ¿Por qué? Porque también un no llores es como tragarte el sentimiento y te queda un nudo en la garganta, que esto te puede generar ahora sí que consecuencias, ¿no? ¿Es eso correcto? Que si también hay personas que necesitan, bueno, yo tomé terapia después de que murió mi madre porque pues sí, fue algo que me causó un shock. Pero hay mucho de esto en terapia, que sea de personas que a lo mejor dicen, me faltó desahogarme. Sí, claro, totalmente. Pero muchas veces, Iván, no llegan a consulta como diciéndote esto, me faltó desahogarme. O sea, llegan por otro cuadro, ya sea depresivo, por ejemplo, o alguna otra situación, y conforme vas escarbando, descubres que hay duelos inconclusos en la persona, ¿no? Okay. O uno. Y entonces esa persona también lo descubre, ¿no? De que, caray, o sea, me quedé así como que anclado en esta etapa y pues obviamente se trabaja ese proceso hasta llegar a la última etapa, que es la aceptación, que no hemos platicado de las etapas, pero sí, básicamente, pues no, la opción definitivamente no es reprimir las emociones, porque el reprimirlas es como una ollita de vapor, ¿no? O sea, en algún momento va a botar. Algo que quisiera compartirlo, si me lo permites, claro. Iván, ahorita que estamos platicando nuestras experiencias, nunca voy a olvidar cuando tú estabas viviendo pues tu proceso de duelo con tu mamá, que comentaste que querías que te preguntaran cómo estabas, ¿no? Porque en ocasiones también esta parte que hablamos ahorita de las imprudencias, o de cómo a veces también nosotros como amigos o nosotros como familiares, como que queremos tapar el sol con un dedo, ¿no? Ya no queremos hablar del tema, o queremos hablar muy por encima del tema, ¿no? Pero nunca se me va a olvidar que me comentaste, o sea, yo quiero que me pregunten, yo quiero que me digan ¿cómo estás? ¿Qué recuerdas? Porque obviamente sí preguntamos qué necesitas, cómo estás, pero de alguna manera como que superficialmente, y piensas que si abordas el tema directamente o le preguntas directamente de si extraña a la persona o quiere hablar pues de su mamá, en este caso su papá, de su tío, de cualquier familiar, o de tu pareja, o de quien haya sido la pérdida, amigo, como que también somos un poco cobardes las personas que estamos alrededor. O sea, vine a verte por eso, pero no toquemos el tema porque a lo mejor te vas a poner sentimental, vas a empezar a llorar, y a lo mejor yo no voy a saber cómo reaccionar, no voy a saber qué decirte. Y sí, yo comentaba eso porque
en ocasiones así fue, o sea, varias personas después me dijeron, no, o yo les dije, no, es que yo quería hablar de esto y tú no hablaste conmigo, o no me preguntaste y yo, ahora sí que por la relación que teníamos, que era a lo mejor muy cercana, yo les comenté, es que yo necesitaba que me hablaras de eso y esta persona me dijo, no, pues es que yo pensé que no quería recordarlo, pero en ocasiones eso te pasa, o sea, tan quieres revivir a esa persona y el recuerdo y mantenerlo vivo y que no se te olvide, que dices tú, aprovecho cualquier momento para hablar de esa persona. Y más si es tu mamá, y más si es tu papá, y más si es un ser querido y muy cercano, independientemente de que tengan relación familiar. Y te emociona hablar de eso y te emociona a lo mejor una anécdota o a lo mejor cómo falleció, o sea, eso también es como, de cierta manera, yo pienso que es igual, tú me dices si estoy equivocado, de decirle al inconsciente, como ponerlo en ellos, o sea, él falleció y a lo mejor repitiéndolo te lo vas creyendo o te va cayendo el 20. Yo cuando falleció mi mamá, eso pasó. O sea, yo sentía que era un sueño y soñaba que mi mamá revivía y soñaba en serio que llegaba a mi casa o que de repente salía del hospital y que el doctor decía, ¿saben qué? Sí la pudimos revivir. Y era eso, ¿no? El anhelo que tienes tú de que esa persona esté contigo, pero también el hablar de ella y el estar como, es que falleció así, ya está, o yo estaba así, o es que yo pensaba y esto otro, o mi mamá, ella siempre fue así conmigo y todo esto, de repente también es como decirle a tu inconsciente, ok, qué bueno que estás consciente de eso, pero ella ya no está aquí. Sí. ¿Sí? Sí, claro, totalmente. Voy a poner un ejemplo de esto, no sé si les ha tocado o te ha tocado a ti también, Iván, ver como por ejemplo cuando una persona vive una situación muy fuerte, como por ejemplo un abuso, que de repente vemos que son personas que se convierten en conferencistas o que están compartiendo su testimonio, o por ejemplo las personas que están en grupos como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, que están repitiendo y hablando y compartiendo su testimonio. Claro. Entre más se hable del tema es como sana, ¿no? Es sanador. Obviamente hay un límite también, ¿no? De que de repente hay personas que se quedan ancladas en eso y que están reviviendo ese dolor y que están reviviendo como una necesidad de sentir a veces a lo mejor hasta culpa o cierto masoquismo, ¿no? Que de repente, pero definitivamente yo siempre les digo a las personas que me consultan, ¿no? El dolor, el miedo, la ansiedad son emociones que debemos confrontar, no hay de otra. Entonces, entre más le sacamos la vuelta, a veces más nos genera un conflicto, ¿no? Entonces ahí ya estaríamos hablando de una patología, ¿no? Que lo que te decía hace un momento, ya podemos estar diciendo, bueno, esta tristeza o este dolor natural que es parte de las etapas del duelo, ya me quedé mucho tiempo ahí y ya generé una depresión porque no quise soltar o me resistí a soltar, pero también me resistí a expresar mis sentimientos. Me aislé y que el aislamiento es una conducta también muy natural cuando estamos en la etapa del dolor. Es una lucha, ¿no? O sea, quieres estar o quieres sentirte acompañado, pero también quieres ese espacio, quieres que se respete ese espacio, ese dolor, ¿no? Entonces, pues es lo que sucede. Así es. Bueno, antes de seguir con las etapas, que pues, es muy importante ver las etapas, pues un saludo a todas las personas que se están sintonizando. Estamos hablando aquí con la psicóloga Kessia Armendáriz del duelo y en sus diversas facetas, ¿no? En el duelo de la pérdida de un familiar, la ruptura sentimental o la pérdida de trabajo, que ahorita es a lo que vamos a pasar. Y despuesito pues ya vemos lo que son las etapas y cómo pues llevarlas, irlas llevando. Pues un saludo a Ismael, Martín, Verónica, Nadia, gracias por estar aquí al pendiente. Armando Córdoba, saludos y suerte en este nuevo proyecto, comenta. Roberto Cervantes también, Miriam Valtierra, Sergio Iván, Evangelina, un saludo
allá hasta Estados Unidos. Y eran Denis, Liliana, Alexia, Vania, Ani, Jesús Raúl. Suerte en tu nuevo proyecto, dice Ani Acosta. Bueno, Ani Mesa, muy buen tema. Y Ricardo García. Bueno, entonces, por ejemplo, bueno, ya vimos lo que es la pérdida, la muerte de algún familiar. En la ruptura sentimental, a veces, y quisiera a lo mejor mezclar un poquito para no irnos mucho del tema, la ruptura sentimental y la pérdida de trabajo. En ocasiones pensamos como que, pues es una ruptura, o es pérdida de trabajo, no pasa nada, ¿no? O puedo seguir adelante. Pero también se viven duelos, ¿no? Sí, totalmente. Y son las mismas etapas, Iván? Ahí sí que no hay una diferencia, ¿no? A lo mejor la intensidad con la que se puede vivir la etapa del dolor, la etapa de la ira, puede que sean distintas, pero al final de cuentas cada cabeza es un mundo, entonces hay personas que incluso pueden durar mucho tiempo en sanar o cerrar un duelo por perder una pareja, que a lo mejor pérdida por muerte de un ser querido, ¿no? Al final de cuentas van a vivir las mismas etapas, o incluso si perdieron el trabajo van a vivir las mismas etapas, pero te repito, pues es la intensidad de las emociones y la frecuencia ahí va a variar, ¿no? Okay. Sí, con las particularidades, ¿no? de cada situación. Bueno, entonces vamos a pasar a las etapas del duelo. ¿Cuántas son, qué sea? Son 5. Okay. La primera etapa es la negación. Es esa etapa de incredulidad, de que no nos cae el 20 de lo que está pasando, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una ruptura, retomando lo que acabamos de platicar, eso de repente insistir, o cuando tus amigos te dicen, no, es que no tienes dignidad, porque sigues buscando, sí, ¿no? Es esta etapa de la negación, ¿no? No como, o justo voy a tomar el ejemplo que dabas ahorita de cuando sucedió lo de tu mamá, el decir, es un sueño, lo soñé, en realidad no es real, es parte de nuestra negación, ¿no? De que quieres que alguien venga y te diga, fue una broma, es mentira, ya pasó, ya se acabó. Esa es la negación, ¿no? No sé si les ha pasado, incluso hasta hay gente que comenta de que yo lo veía muy tranquilo, muy tranquila, ¿no? Durante el funeral. Sí, hasta se estaba riendo. O sea. Hasta se estaba riendo. Es la negación, ¿no? O sea, es esta etapa que estamos como incrédulos ante lo que está sucediendo. La segunda, Iván, es la ira. La ira, por lo general, es a veces hacia un ser supremo, hacia Dios, de por qué pasan las cosas así, porque a mí te molestas con la gente que está alrededor, si fue, por ejemplo, por muerte, tu duelo de un ser querido y estaba internado, pues empiezas a echar culpas también a los doctores. Hay mucha rabia, hay mucha ira. Normalmente, las etapas de duelo se dice que sigue de la ira, sigue la negociación con uno mismo. Ahorita les voy a explicar lo que es la negociación. Pero yo cuando lo trabajo con mis pacientes, yo hago un intercambio. Yo siempre pongo la ira seguida del dolor o de la tristeza. Yo no la pongo en cuarto lugar como normalmente se coloca. Porque a veces es más fácil, o socialmente es como más permitido el que te enojes a verte vulnerable, pero también la ira le da paso al dolor. Y de hecho, en el cuerpo, las emociones, siempre les digo, tienen como lugares preferidos de alojarse. Entonces, normalmente, por ejemplo, la preocupación se aloja en la cabeza, la tensión aquí en la mandíbula, que a veces no nos damos cuenta y traemos los dientes, ¿no? Entonces, la ira se aloja aquí, en este nudo de la garganta que a veces sentimos, y la tristeza en el pecho. Entonces, es el orden, ¿no? Entonces, la ira sale, o sea, todo aquello que quiero decir, que no dije, porque le da paso después al dolor, fluye, y porque es más permitida socialmente, o sea, pudiéramos decir. Sabes que me acabo de identificar mucho con esto que acabas de comentar, porque cuando falleció mi mamá,
tenía un nudo en la garganta. Y así duré, te puedo decir que meses, con ese nudo en la garganta. Y hasta que fui a terapia y ya como que lo fui asimilando un poquito. Y llegó el punto en el que se fue, ¿no? Después de llanto y risas y recuerdos y demás. Pero sentía un nudo de garganta muy fuerte, ¿eh? Qué curioso. Sí. O sea, ahorita lo estoy razonando. Okay. Sí, es eso, ¿no? Es esta parte de la ira. Y que de repente suceden también emociones encubiertas. Hay una metáfora que me gusta mucho platicar en terapia, ¿no? Que siempre les digo, imagínense que las emociones viven, es una metáfora de Jorge Bucay, que las emociones viven en una ciudad mágica, ¿no? Y de repente llega la ira y invita a la tristeza a bañarse. Y la tristeza se hace un poquito del rogar, pero van. Cuando llegan al estanque mágico a bañarse, se quitan la ropa rápido. Y la ira siempre es muy arrebatada, ¿no? Nada rápido y se enfada y se va. Y la tristeza se agarra la ropa, la primera ropa que se encuentra, se la pone y se va. Y la tristeza se toma toda la calma, llora, nada, y llora un poco más y nada. Cuando sale, se da cuenta que su ropa se la llevó la ira en su arrebato. Okay. Y como a la tristeza no le gusta quedar al descubierto, se viste de ira. Entonces eso sucede, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, está muy molesta o muy enojada con el mundo, en ocasiones es esa tristeza vestida de ira, ¿no? Y como les decía hace un momento, es más fácil a veces mostrar ese coraje, o es más permitido que verte vulnerable, que verte triste. No en todos los casos aplica, naturalmente, pero por eso yo hago este cambio siempre en terapia, Iván, de las etapas del duelo. O sea, a mí me gusta juntar la ira y el dolor, incluso hasta soy muy gráfica, ¿no? Les pongo las etapas y se las pongo juntas, porque hay personas que están combinando constantemente ese dolor y esa ira, ese dolor y esa ira. Y luego ya llegamos a la etapa de la negociación. Ok, a ver, ¿qué es eso? La etapa de la negociación es una negociación conmigo mismo, ¿no? De decir, sigo aquí anclado en mi dolor, en mi pérdida, o empiezo a organizar mi vida, o sea, empiezo a administrar mis tiempos, empiezo a sanar, a hablar al respecto, a buscar terapia, como comentabas tú, vayan al psicólogo, sí. A buscar alternativas, ¿no? O sea, o sigo aquí o qué tengo que hacer. Es esa negociación con uno mismo. Y finalmente llegamos a la aceptación. Buscamos que una vez que llegamos a la aceptación, que es la última etapa, decir, bueno, es un proceso que ya sané, pero hay algo bien importante que no sé si te sucedió, que yo lo observo en las personas. El creer que llegan a la aceptación, a veces, Iván, lo sienten como una traición al ser querido que se fue, o a la relación, ¿no? Que de pareja que terminó, porque dicen, ay, es como aceptar, ya lo olvidé, ándale, ya lo interpretan de esa manera y no es así, ¿no? O sea, claro que no, porque ese recuerdo, porque esa esencia que te dejó esa persona, al final de cuentas, o si fue una ruptura amorosa, eso que aprendiste de la relación, o sea, te dejó siempre algo, ¿no? Entonces se agradece y pues para adelante. Eso es llegar a la aceptación. No estás como olvidando o dejando atrás, simplemente estás sanando esa parte. Ahora, me gustaría también comentar que siempre hemos platicado tantas cosas tú y yo, Iván. Sí. Que cuando estabas tú viviendo también tus etapas de duelo, comentaste también algo que me llamó mucho la atención y que incluso es algo que cuando lo compartiste y yo viví mi duelo también me pasó. Este orden del que hablamos de las etapas, en ocasiones me decías, no, siento que llego a la aceptación, pero luego me regreso otra vez como que a la negación y como que sí, como todo en la vida,
La prevención de recaídas la trabajamos en psicoterapia, tenemos recaídas y por supuesto que cuando llegamos a la aceptación de repente van a haber fechas especiales, van a haber canciones, algo que otra vez te regrese, ¿no? Sí, y como comentas, o sea, son 5 etapas. A lo mejor las puedes nombrar o tratar de acomodar, pero es como aventarlas y es como negación. Y de repente dices, ya estoy en la aceptación, pero a los días te llega la etapa de la negación otra vez y vas alternando estas etapas y puedes durar, no sé, de repente hasta un año a lo mejor entre estas variantes y que dices tú, es que si yo ya lo había aceptado, o sea, ¿por qué estoy llorando otra vez? ¿O por qué estoy enojado si se supone que yo ya lo había aceptado? Bueno, es porque las etapas no hay un esquema que digas tú, así lo vas a vivir. A ver, ¿en qué etapa vas? Ya vas en la negociación. Ya nomás te faltan 2 etapas, ¿no? Qué suave si fuera así. Pero no, o sea, es como alternancia. Sí. Y pues obviamente el consejo siempre es, no se estanquen. Siempre dense su tiempo. Si tienen que llorar, lloren. Si tienen que guardarse un poquito, guárdense. A veces eso es bueno también, la soledad. Nada en exceso es bueno, eso sí, pero nunca se estanquen, ¿no? O sea, siempre hay que avanzar. Es cuando llega pues la aceptación o la resignación, ¿no? Que muchos deseamos, ¿no? Cuando se muere una persona que damos el pésame, pues resignación para la familia. Pues sí, esa en algún momento va a llegar y eso es lo que quieres que llegue, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto tiempo dura un duelo? Pues es variante también, ¿no? Que sea dependiendo de la persona. Yo te puedo hablar que a lo mejor me duró como un año desde este proceso, pero hay personas que pues les puede durar menos, hay otras personas que incluso más, ¿no? Sí, claro. Sí es variante, pero hay algo bien importante que mencionar en esto. Cuando un duelo se convierte en un duelo patológico. Patológico es que estamos hablando ya de un trastorno, ¿no? Okay. Y que urgentemente ocupa una atención. A partir de 2 años en adelante, porque hay personas que les puede llevar 2 años, pero ahí ya estamos hablando de un duelo patológico y es cuando ahí si no has ido con un especialista, ve y consulta a un especialista. Porque ya ese duelo ya se puede haber convertido en algo más, ¿no? En algún trastorno del estado de ánimo, como lo es la depresión, que es la más conocida, o la distimia, que es una especie de depresión también, o cualquier otro padecimiento, la ansiedad y la depresión son primas hermanas, siempre por lo general van juntas, entonces eso es bien importante. Quiero también mencionar, porque no quiero que se malinterprete lo que estamos diciendo en cuanto a que de repente puedes alternar, llegas a la aceptación y ya sanas esta parte, pero que de repente regreses a ciertas etapas. No quiero que se malinterprete. Al final, cuando llegas a una aceptación sana, no es que vayas a estar regresándote siempre y reviviendo otra vez el dolor y luego que otra vez puedas caer en una depresión. No, simplemente que si regresas, si añoras o si puedes a lo mejor llegar otra vez a la negación, pero ya estás consciente, o sea, cuando llegaste ya es menos intenso. Ajá. Sí, ya no es como al principio. Porque ya llegaste a una aceptación y a una resignación, como comentabas. Creo que es la mejor palabra para que se entienda mejor. Y a mí me gusta mucho usar analogías o metáforas, ¿no? Porque les hago una analogía con una herida. Okay. Es como te cortas, como si te cortas, y si tú te arrancas la costra, ¿qué pasa, Iván? Pues vuelves a sangrar, ¿no? Vuelves a sangrar. Si la piel todavía no está bien regenerada. Si no está bien regenerada. Pero si tú dejas que el proceso natural de la costra, o sea, se dé, se caiga solita, te va a quedar una cicatriz y te vas a tocar esa cicatriz y ya no te va a doler. No. Pero te recuerda que algo pasó. Es lo mismo, ¿no? Cuando llegamos a esa aceptación, ya dejamos que solita se cayera la costra, ves esa cicatriz pero no te duele, ¿no? Simplemente pues te recuerda que viviste esto y que aprendiste algo. Entonces, el estarnos arrancando la costra y sangrar, como comentabas, eso sí es estar como
anclados en las etapas, ¿no? Que de repente quiero llegar a la negociación conmigo, pero no, me agarro otra vez de la ira y no quiero soltar la ira, ¿no? Sí, y es mucho cuestión de voluntad, ¿no? O sea, nadie te va a sacar de ese hoyo si no quieres salir. Claro. Entonces es mucho de una labor personal que cada quien tiene que saber cuándo y cómo, y pues para salir adelante, obviamente las personas nos ayudan en cuanto al apoyo moral que nos pudieran dar nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo incluso, pero pues sí es cuestión personal y una particularidad pues de cada quien, ¿no? Antes de seguir, que se mira aquí Armando Córdoba nos está haciendo una pregunta. Sí. Dice, ¿hay forma de prepararse para un próximo o venidero duelo? Por ejemplo, un familiar enfermo. Sí, claro. Ay, es algo bien importante. Muchas gracias, Armando por preguntar esto. Sí, vivimos duelos también cuando tenemos un familiar con una enfermedad, por ejemplo, terminal, ¿no? O incluso se vive un proceso en la familia. Hay una ciencia de la psicología que se llama tanatología, que hay especialistas que se encargan de este proceso. La tanatología básicamente es vivir estos procesos de duelo de una manera sana, ¿no? Prepararnos para la muerte. Entonces sí, cuando estamos viviendo un proceso como el que comentaba Armando, de que tenemos un familiar que está muy delicado, que está muy grave, sí, pueden acudir con un tanatólogo y los prepara en ese proceso, ¿no? Hay hospitales incluso que tienen, por ejemplo, de oncología, que tienen a especialistas en tanatología para ir preparando no solo a los familiares, también al enfermo, ¿no? O sea, que vaya, porque el enfermo vive ese proceso de duelo. Incluso estas etapas de duelo que les comento, nacen es Elizabeth Kohler, me parece que es el apellido. Ella cuando hace esta investigación de los procesos de duelo que vivimos, las etapas, de duelo que vivimos las personas, y que ella es la que propone estas 5 etapas, y a lo largo de todas las investigaciones que se han hecho se mantienen. Empieza ella haciéndolo precisamente con pacientes terminales, ¿no? Ese es como empieza a analizar o a observar. Entonces sí existe un proceso. La tanatología les puede ayudar. Ok, muy bien. Pues fíjate que a mí me tocaron las dos partes, ¿no? Con mi mamá falleció de repente y fue algo que me creó un shock, y que igual la terapia psicológica me ayudó mucho. Y con mi papá igual él tuvo una enfermedad pues terminal, ¿no? Entonces fue muy diferente el duelo que viví en uno y otro caso, y es precisamente por eso, ¿no? Porque de cierta manera te estás preparando, ¿no? Sí. Que ya sabes que esta persona pues en cualquier momento puede fallecer. Mi consejo y lo que yo seguí y lo que pudiera yo aportar en este tema es que se aprovechen de ese tiempo, de eso, que lo vean como una oportunidad de despedirse. A lo mejor hay personas que lo ven como muy frío, o personas que dicen, no, es que, o sea, no puedo hablar de eso porque pues vamos a llorar y no puedo decirle a la persona que pues recordarla. Obviamente es muy feo, ¿no? Pero no me refiero a que hablen del tema, o sea, simplemente es como, yo le decía a mi papá, te quiero mucho, o sea, y gracias por todo lo que me diste, gracias por todo lo que me enseñaste. Me acuerdo cuando íbamos a vender tamales a la iglesia, por ejemplo, y le decía, ¿te acuerdas, papá? Y él ya al final no podía hablar mucho, pero se reía y lloraba entre risa y llanto. Yo la verdad aproveché esos momentos, ¿no? O sea, para hablar con él, aunque él ya no podía hablar, yo recuerdo y el duelo que viví con él, o cuando él falleció, me dejó dolor, sí, pero también me dejó mucha tranquilidad. O sea, el decir, ya se fue, pero ya le dije todo lo que él quería decir. A lo mejor me faltaron cosas, pero lo que yo pude sacar en ese momento, o sea, lo dije, y estando él consciente y viéndome y viéndolo a los ojos, creo que ese es el consejo que yo les puedo dar. Obviamente pues no me pude acercar a lo mejor con una experta,
pero posiblemente eso es lo que me hubiera aconsejado, ¿no? Ahora sí que a lo que yo entendí o lo que yo sentí en esos momentos, pues fue eso, ¿no? Acercarme con papá, abrazarlo, quererlo, apapacharlo, hablar con él de cosas que a lo mejor en algún momento quise hablar y no pude, sin límites, pues, o sea, y como les digo, no es decir, ay, cuando te mueras te voy a extrañar, no, o sea, es como, te quiero mucho, te recuerdo esto y esto otro, sin siquiera mencionar eso, ¿no? Es como darte ese espacio, ¿no? Con él, con esta persona. Esa oportunidad, sí, muy cierto, Iván. Creo no hay mejor manera de compartir que una vez que has vivido la experiencia, ¿no? Como nos comparte ahorita Iván, porque al final de cuentas eso fue lo que a él le dio paz, lo que a él le dio consuelo y tranquilidad para poderse preparar, ¿no? Al momento, Claro. tener esa gran oportunidad de decir, bueno, voy a aprovechar este tiempo y decir, despedirme de la persona y decir todo lo que quiero. Cuando estamos en negación de que no, es que sí se va a aliviar, es que ya dijeron los doctores que sí, ya estamos como que a veces insistentes y a veces nos negamos esa oportunidad de expresar las emociones que, por ejemplo, tú fuiste más consciente y dijiste, no, o sea, yo voy a agarrarme de este tiempo y decirle pues lo mucho que lo amo y los recuerdos que tengo y lo importante que fue y eso es lo que hay que hacer, ¿no? O es lo que nos da ese consuelo hasta cierto punto, esa tranquilidad de decir, bueno, hablé lo que tenía que hablar, dije lo que tenía que decir, pero sí, de repente sucede esto otro, ¿no? Que si estamos en negación, y de repente el tiempo a veces es... se va, pues. Sí, y que eso es también básicamente lo que te refuerza el duelo, ¿no? O sea, las cosas inconclusas, o sea, lo que no dijiste, lo que muchas veces te reprochas, ¿no? Cuando dices, es que no le dije que la quería, o es que le hubiera dicho más, y es que, o sea, es como un azote, ¿no? Entonces, pues eso es el otro extremo, ¿no? La otra cara de estas situaciones pendientes que de repente pudieran darse, que si bien en el caso de un enfermo terminal, pues te da esa opción, ¿no? Esa oportunidad. Claro, sí, te da esa oportunidad. Y sobre todo, por ejemplo, para él también es un regalo, por así llamarlo, ¿no? De tener la oportunidad de decir, bueno, ya que esa persona también vive estas etapas de la ira y de no querer hacer nada, luego ya lo toma como una oportunidad de decir, voy a aprovechar el tiempo que tengo, voy a decirle a mi familia todo lo que he querido decir, voy a viajar, voy dependiendo de la oportunidad y el tiempo que tenga, ¿no? O que tan grave sea su condición, pero hay ocasiones en que incluso se maneja, creo, no sé si todavía en Estados Unidos, que con algunos niños les daban como la oportunidad de que eligieran algo, ¿no? Hacer algo que quisieran antes de morir, viajar, conocer a alguien o... entonces, cuando ya pasan esa etapa de aceptación también ellos, ¿no? Se dan ese regalo o esa oportunidad y de hablar, ¿no? De hablar de cómo quiero que sea mi funeral, porque es algo que no le podemos sacar la vuelta. Cómo quiero que sea, cómo quiero que vayan, que si quiero música, si quiero que vaya un sacerdote o no. Y eso es bien funcional, yo creo que todos deberíamos hacerlo, ¿no? Se hace mucho cuando se trabaja la tanatología. Porque de repente no dejamos dicho o es un tabú a veces el tema de la muerte, pero pues al final de cuentas es un proceso natural de vida. Es. Bueno, vamos a leer aquí el comentario. Bueno, saludos a Gilberto Silva, también a Landini Alcántara y mi hermana nos está comentando también, ella vive en Dayton, California. Claudia dice, ahora entiendo más cómo me sentí y te agradezco de esa llamada que le hice a mi papá y me motivaste a darle todo lo que a decirle todo lo que le dije en esa llamada y sí me dio un poco más de paz. No sé, creo que sí te comenté que pues cuando mi papá ya estaba en el hospital yo le hablé a mi hermana, ella pues no puede venir para acá no pudo venir a verlo y yo le dije, ¿sabes qué? Te lo voy a pasar
no sabemos ni siquiera nada si va a vivir, si va a pasar esta noche o si va a pasar muchas noches o no sé, le dije. Pero dile todo lo que quieras decirle. O sea, te lo voy a pasar, quiero que seas fuerte, te lo voy a poner en el oído, el celular, y tú dile todo, o sea, en serio. Y pues fue fuerte, pues, o sea, claro. Yo sabía que estaba siendo fuerte para ella, pero era como, hey, es tu oportunidad. Claro, hay que y aprovechar. lo hice, o sea, se lo puse a mi papá y mi papá pues estaba, pues como te digo, ya no podía hablar, estaba solamente escuchando. Y es lo que me comenta ella ahorita, ¿no? Que le hizo sentir un poquito más de paz en ese aspecto. Qué bueno que tuvieron esa oportunidad y que tú también tuviste el valor, ¿no? De hacerlo, o sea, de decir, a ver, aprovecha. Qué bueno. Sí, eso hasta cierto punto da consuelo, ¿no? Sí, sí. Aquí también tenemos Julio César Espinosa, un saludo. Ánimo con este proyecto nuevo, ¿no? Pues gracias a todas las personas, otra vez las personas que se están sintonizando. Pues espero que les esté gustando este nuevo proyecto. Estamos hablando sobre el duelo con mi compañera Kesia Armendáriz, ella es psicóloga. Igual, pues tiene como objetivo, vamos a ver varios temas. En este caso, pues tocó el duelo. Igual, anímense, preguntas que tengan, comentarios que tengan al respecto. Pues aquí mi compañera Kesia les puede dar algún consejo o alguna recomendación. Obviamente hay muchas particularidades y que se van a vivir dependiendo de las personas y de las situaciones en las que se presenten. Si sienten que tienen algún nudo en la garganta, como lo comentábamos, que decía Kesia hace unos momentos, que era la ira reprimida, ajá. Pues obviamente siempre es bueno atenderse. Si sientes que no lo puedes manejar, ir a terapia psicológica, se lo recomiendo. A mí me ayudó mucho. Hay personas que a lo mejor dicen, no, a mí no me ayuda, y no, también es válido, ¿no? Hay que buscar muchas opciones, ¿no? Para mí la terapia psicológica fue una buena opción para llevar el duelo, pero pues igual hay personas que no, y está permitido, pero sí. ¿Qué sea, por ejemplo, en el caso de la ruptura pues sentimental, ¿no? Igual también me tocó experimentarla. En ocasiones hasta yo pensaba como que era como más intensa que la muerte de mi mamá a lo mejor. Y a veces me sentía mal porque decía yo, no, ¿cómo puede ser posible? O sea, pienso que me está doliendo más que la muerte de mi mamá, y eso me daba coraje también. Pero también lo razoné y dije, lo que pasa es que la persona ahí está, pero ya no te quiere, pues. Entonces, pues sí, a tu familiar le lloras, pero ya no va a venir. Pero a la persona con la que estuviste un tiempo le lloras y ahí está, pues. Sí. O sea, es esa impotencia, frustración, ¿no? Sí, sí. O sea, ahí ¿cómo se maneja ahí este asunto? A ver. A ver, dime. Sí se puede, o sea, llegar a sentir más intensa precisamente por esto. Tú mismo acabas de dar la respuesta, porque estás viendo ahí a la persona, porque de repente te quedas con esa herida, con ese dolor, y luego ves, o enganchado en la situación, y ves que la persona sigue con su vida a veces como si nada, ¿no? Entonces sí es pues obviamente frustrante, y a veces esta ira y este dolor duran más de lo que deberían durar, ¿no? Que si bien, repito, no hay un tiempo establecido, o sea, acuérdense que si ya pasan de los 2 años, ya ahora sí estamos hablando de un problema, ¿no? De una patología, de algún tipo de trastorno. Pero sí, o sea, básicamente es eso. Yo menciono, en la vida se van a encontrar con 3 tipos de problemas. Nos vamos a encontrar con 3 tipos de problemas. Problemas reales con solución, que son aquellos que están en nuestras manos hacer algo al respecto, que dependen directamente de nosotros, mis emociones, aunque a veces pareciera que se nos desbordan o se nos salen de las manos, mis pensamientos, mis creencias, mis acciones, ¿no? Y luego sigue los problemas reales sin solución,
que ahí es donde entra una ruptura, por ejemplo. O sea, son problemas que no está en mis manos cambiar. Una enfermedad terminal, por ejemplo, lo que estamos hablando hace rato, en la ruptura de una relación. No puedo forzar a alguien a que se quede, ¿no? Si no quiere quedarse, porque si estamos ahora sí que en el cambio de roles, o sea, si soy yo el que me quiero ir, y pues cómo me están obligando a quedarme donde no me quiero ir, donde no me quiero quedar, perdón. ¿Qué más? Pues la pérdida de una casa, el que te asalten, no sé, son muchos problemas, o sea, situaciones que obviamente van a generar dolor, tristeza, angustia, impotencia y demás, pero que no va a estar en mis manos cambiar. Y que a veces nos enganchamos también en eso, Iván, de que, pero es que debió haber o pudo haber hecho, pero pues ya está pasando la situación. Y el tercero es el problemas no reales, ¿no? Todo está en nuestras creencias, en nuestras distorsiones. Todas las personas tenemos distorsiones del pensamiento que nos llevan a generar un problema de una situación. Y te voy a poner un ejemplo de una distorsión, siempre lo uso en terapia porque les digo, es mi distorsión favorita, es la que yo uso, ¿no? Los deberías. Okay. Cuando hablamos mucho de los deberías, generamos expectativas. Si lo enfocamos en el tema, ¿no? ¿Qué debería haber pasado? ¿Qué debía haberle dicho a mi papá? ¿Qué debía haberle dicho a mi mamá? O incluso generamos estereotipos, ¿no? Un papá debería, una mamá debería, una mujer a tal edad debería, un hombre, empezamos a crear una pareja debería, o él debió, volviendo a las rupturas, ¿no? Él o ella debió haberse quedado, debió haber sido más agradecido, porque debió, etcétera. Sí, o sea, todo lo imposible, ¿no? O lo que no fue, más bien. Claro, entonces los deberías nos generan expectativas y veo mi realidad y pues choca y me genera un problema, ¿no? Cuando a lo mejor a veces ni había el problema o hasta cierto punto no tan intenso, no tan fuerte y pues es lo que sucede también en un proceso de duelo por ruptura, ¿no? Entonces es un problema real sin solución y obviamente pues vas a vivir ese duelo de separarte y de ver a la persona, de encontrártela y pues sí, obviamente van a ser muy intensas las emociones. Claro, yo creo que la muerte de una persona es donde no pudiéramos a lo mejor decirle a la persona, o sería como más crudo decirle a la persona avanza o ya tienes que avanzar, tienes que seguir adelante. Pero a lo mejor en una pérdida de empleo, en una ruptura sentimental, ahí ya sí te das un poquito más el permiso, ¿no? De decirle, a ver, ok, ya, yo siempre te voy a apoyar y siempre te voy a escuchar y ya van, no sé, 10 veces que nos juntamos y terminamos hablando de lo mismo. Sí. Necesito que avances. Sí, ¿no? O sea, también te das el permiso de decir, acompañar un par de cachetadas. Sí, o sea, a ver, no, o sea, es como, ok, sí, ya te escuché y yo te puedo seguir escuchando, y podemos seguir hablando de esto, pero mi consejo es avanza, vamos a seguir adelante porque esto no te está llevando a nada bueno. Acepta. Volvemos a los duelos, acepta que terminó, acepta que no te quiere, o sea, es muy cruel, ¿no? Pero acéptalo. ¿Por qué? Porque si no lo aceptas, si no sueltas, no vas a avanzar. Van a decir, ay, están puras historias y metáforas, pero hay otra historia que me gusta mucho, porque lo recordamos mucho a través de los cuentos o las historias, ¿no? Que también es de Jorge Bucay. Rápido, ¿no? Dice, imagínense que están en un bosque y tienen que atravesar un río. Y el río es muy amplio, es muy grande y es muy, ¿cómo se dice? Como muy bravo, como no puedes muy atravesarlo turbio. Muy turbio, no puedes atravesarlo nadando. Entonces, pues, volteas para todos lados y empiezas a usar los recursos que hay ahí, ¿no? Y empiezas a crear una balsa. Y te cuesta trabajo, mucho trabajo, porque pues tú nunca has hecho una balsa y la construyes y le haces pruebas y todo, hasta que ya puedas cruzar. Cuando cruzas, Iván, te da miedo soltar la balsa porque piensas, a lo mejor más adelante me vuelvo a encontrar otro río y ya me costó mucho trabajo construir esto, me lo voy a llevar.
Pero el llevártela, el estar cargando con eso, hace más pesado y más difícil tu trayecto. Pero te aferras y no quieres soltarlo, a pesar de que sabes que vas a llegar más rápido a tu destino si la sueltas, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué sucede ahí con nuestra mente? Volvemos a lo de las distorsiones. ¿No te has dado cuenta que si ya tuviste la experiencia de construir una balsa, lo puedes volver a hacer si en algún momento se te presenta otro río, igual o peor que el que se te presentó atrás? Y que esa balsa definitivamente la tienes que soltar porque está siendo más pesado, más difícil tu trayecto. Emocionalmente así estamos, cargando con situaciones, aferrándonos, no aceptando, ¿no? Entonces a veces pues hay que soltar. Así es, muy cierto. Bueno, vamos a leer otro comentario de Evangelina Berber, es una buena amiga, y comenta: estoy viviendo una situación donde tengo varios familiares con diagnóstico de cáncer. ¿Es posible que eso me desate ansiedad y ataques de pánico? Claro, sí, porque cuando a veces reprimimos emociones y tenemos que ser fuertes, o sea, esa es otra como distorsión de repente, ¿no? Tengo que ser fuerte, tengo que aguantar por la familia, o dar el ejemplo, y de repente estamos como que tragándonos estas emociones. Entonces pues el cuerpo es sabio, ¿no? La mente es sabia, tiene que sacarlo de alguna manera. Entonces sí, los ataques de pánico, las crisis de ansiedad, es ese escape que necesito sacar, ese dolor. Tu cuerpo te está avisando, te está enviando esas señales de que necesitas hablar al respecto, necesitas empezar a trabajar tu duelo también. Así es, porque igual dependiendo de la relación que tengas, Eva, con los familiares, pues supongo que hay cosas que de repente dices: ay, tengo que estar bien para, no sé, si es mi tío, si es mi papá, si es mi hermano, no me puede ver así, o a lo mejor mis hijos, ¿no? No me pueden ver así, entonces tengo que dar como que, todo está bien, y tengo ese nudo en la garganta precisamente, ¿no? De que estás reprimiendo tus sentimientos, pero sí hay que darse un espacio, ¿no? Claro, sí, y eso es bien importante ahorita que dijiste otra vez lo del nudo. De repente no queremos aceptar también la ira, ¿no? No lo vemos como un proceso natural y lo queremos reprimir, pero no, o sea, así hay que sacarlo, hay que buscar la mejor manera. Si te sirve, Evangelina, si te sirve escribir, empieza a escribir algún diario, alguna carta a tus familiares. No se las vas a entregar, simplemente hazlo porque tú lo necesitas hacer. Pero incluso, o sea, si tienes mucho coraje también hacia Dios, o si eres creyente, por lo que hablábamos ahorita, es parte del proceso del duelo, ¿no? Obviamente después ya va sanando esa parte, pero necesitamos a veces también confrontar esa ira y ese dolor. Obviamente buscar una manera sana de hacerlo. Hay que hacerlo, ¿no? Hay que desahogarse en ese aspecto. Y que sea, ahorita que hablabas de las emociones, cómo me gustó la película esta de Intensamente, sí, que habla también de estas emociones y que a final de cuentas, pues el razonamiento, ¿no? O la conclusión a la que se llega con esta película es que pues muchas veces tienes que sentirte triste para llegar a la felicidad, ¿no? Y la felicidad siempre quería que todo estuviera bien, todo estuviera bien, todo estuviera bien. Y pues se fueron cayendo los mundos, ¿no? De la vida de esta niña, y que hasta que razonó esto, ¿no? Que antes de un recuerdo feliz, en ocasiones había un recuerdo triste. Para valorar ese recuerdo feliz, o sea, debiste haber pasado también, o sea, debiste haber experimentado ahora sí que el caos o el sufrimiento para poder valorar esa paz, esa alegría, esa tranquilidad, ¿no? Es un equilibrio, es el equilibrio natural. Imagínate también, Iván, qué sería nuestra vida si siempre permanecemos en una emoción, o sea, aplanados afectivamente. Tiene que haber este sube y baja, porque es parte natural de la vida, ¿no? Y al final de cuentas, cada emoción
cumple una función, solo que hay unas que no nos gusta experimentar, Sí, pero tienen una función, ¿no? así es. Soemi nos está preguntando, dice, en los niños, ¿cómo es posible manejar las etapas? Ok, en los niños a veces el adulto es el que, nosotros como adultos somos los que estamos llenos de complejos, ¿no? O de inseguridades de repente cuando abordamos una pérdida, pero el niño lo puede ver de una manera muy natural y sana siempre y cuando se le aborde así. Se recomienda, por ejemplo, si es una pérdida de un familiar por muerte, no decirle como se quedó dormido, porque eso puede generarle miedo de que no me quiero dormir, ¿no? Ya no fantasearlo tanto, obviamente sí adecuarlo a la edad del niño, pero no fantaseárselo tanto, ¿no? Hablarles se recomienda mucho, por ejemplo, que se tengan mascotas de corta vida, como un pececito, para que los niños se vayan familiarizando con el proceso de muerte, explicarles que es un proceso natural, que las pérdidas pues son procesos naturales, que todos los seres vivientes pues pasamos por el ciclo, ¿no? Nacemos, crecemos, bueno, algunos incluso pues fallecen a corta edad, pero es a veces más sencillo de lo que nos puede resultar a los adultos abordárselo. Los niños lo entienden o lo pueden comprender mejor que nosotros. Ok, Soami, espero haber respondido a tu pregunta. No sé si te referías a la muerte de una persona. Si es diferente, pues házmelo saber. Y pues incluso a veces uno piensa, ¿no? O por ejemplo mi pregunta sería, cuando fallece una persona, por ejemplo, ya sea el papá o el abuelito del niño, que dicen, es que no le voy a decir. ¿Cómo le voy a decir? O sea, que es muy difícil, ¿no? Sí. ¿Hay alguna forma o hay algún consejo que nos pudieras dar en este aspecto? ¿O de plano es como...? Pues depende de las circunstancias, ¿no? Obviamente si fue como una situación muy trágica o muy fuerte, pues no vas a contarle o detallarle al niño, ¿no? Simplemente pues puedes abordárselo como una enfermedad o, bueno, dependiendo, es que cada caso ahí sí que depende de las circunstancias. Eso sí. Pero lo que sí se recomienda, Iván, es que sí el niño sí vaya al funeral. Acuérdense lo que platicamos ahorita. El proceso del velorio, del funeral, es para nosotros los vivos. Es un ritual que nosotros necesitamos para despedirnos. Y se los digo porque yo he tenido pacientes, y no solo pacientes, también familiares, mi mamá, mi tía, mi tío, no tuvieron la oportunidad de despedirse de su papá, no los llevaron por ser niños, como iban a verlo en la caja, entonces de repente quedan secuelas, ¿no? Porque queda ese dolor ya de adultos lo comentan, pacientes me lo han comentado, o sea, es que ¿por qué me negaron esa oportunidad de despedirme, de verlo, necesitas hacerlo para cerrar el ciclo? Entonces es sano hacerlo mientras se pueda, ¿no? Porque obviamente entendemos que hay ocasiones que pues es complicado, pero definitivamente sí se tiene que hablar al respecto. Si fuera una pérdida y sí, no sé, pues por ruptura, pues sí se trabaja también procesos de psicoterapia. Hay cuentos incluso que hablan, que se les puede abordar a los niños de cuando papá se va o cuando mamá se va, y prepararlos también como para futuras relaciones, ¿no? Que puedan tener papá y mamá. Sí, es un proceso. Aprovechando, que si algún libro que nos pudieras recomendar, ya sea para adultos o si tienes también para niños, para tratar de llevar el proceso del duelo. Hay uno de Jorge Bucay que se llama El Camino de las Lágrimas, me parece, porque es una gama que se llama Hojas de Ruta y son diferentes. El Camino a la Felicidad, entonces me parece que el Camino de las Lágrimas, si mal no recuerdo, ese es el de los duelos. Muy, muy bueno, la verdad se los recomiendo bastante. Hay otro que se llama Cómo superar el proceso, o cómo superar el proceso de pérdida o algo así, está como
como formulado en pregunta. Ese es de Patricia Cabrera, me parece. Es un libro muy delgaditito, pero es un libro muy bueno, Iván, porque trae incluso ejercicios de que tú puedas hacer, que te permite estar trabajando y sanando tus emociones. Okay. Entonces está muy padre. No recuerdo si se llama así, cómo superar una pérdida. ¿Cómo superar una pérdida? De Patricia Cabrera. Pues de niños hay cuentos, lo que te comentaba ahorita, no me acuerdo de algún autor, pero sí existen varios cuentos también. El trabajo con los niños casi siempre es a través del juego y a través del cuento, que es funcional y que permite que el niño exprese sus emociones y que sea también como más sano para él, pues estar hablando. Muy bien. Bueno, Kesia, pues antes de despedirnos, porque ya nos colgamos, se supone que íbamos a durar como 45 minutos y ya llevamos. ¿Y cuánto llevamos? Una hora, creo, desde más o menos. A ver, ¿dónde nos puedes atender? Porque recientemente Kesia pues acaba de abrir su consultorio para dar terapias psicológicas y pues a ver, háblanos un poquito de dónde te podemos encontrar. Ok, sí, estoy por la avenida Revolución 39 y 40, es una unidad, se llama Unidad de Psicología Infantil y Familiar. Es como una casita, pero ahí tiene los logos, ¿no? Son consultorios, somos somos 3 psicólogas las que estamos ahí. Hay una psicóloga infantil, y yo, hay otra familiar, y yo trabajo pues con adultos, con adolescentes. Es como más mi área, ¿no? Pero igual también trabajo con niños a veces. ¿Qué más? Pues por lo general entre semana nomás consulto de 6:30 a 7:30 y de 7:30 a 8:30 por mis tiempos, Okay. Pero el sábado sí pues tengo horario libre, ¿no? Es por citas, ya Okay. a las personas que estén interesadas pues pueden comunicarse al 653-121-7676 o pues igual con Iván. Anótele. Igual con Iván, pues ahí también le pueden comentar, ¿no? A las personas interesadas, pero ahí estamos por la Revolución 39 y 40. Muy bien. Kesia, me hablabas que tenías también esta opción de dar consultas en línea. Ah, sí. ¿Sí? Sí, claro. Para la gente que pues vive fuera, está la modalidad también de consultarlos por línea vía pues Skype o ya sea puede ser a través de una videollamada por WhatsApp, por ejemplo. Igual el proceso es 1 hora la sesión, y pues es estar dándole seguimiento a la persona dependiendo la gravedad, dependiendo la situación. Por lo general es 1 vez a la semana o 2 si la persona se encuentra en crisis. Hay ocasiones que hasta más de 2 veces por semana ya, dependiendo. ¿Costos? ¿Manejas costos? Sí, por lo general la consulta oscila entre 400 pesos y a los estudiantes se las dejo en 300 para las personas pues interesadas. Muy bien, sí. Te pregunto porque es importante. A veces las personas piensan que es muchísimo más caro o en ocasiones a lo mejor algunos pudieran considerar que 400 pesos es caro, pero en serio lo que te ayuda a sanar compensa, ¿no? Claro. Entonces para las personas interesadas pues ahí están los datos, se pueden comunicar aquí con Kesia Armendáriz, igual pues yo también estoy disponible. Ya ahorita pues nos vamos a despedir. ¿Qué sea algo que quieras comentar antes de despedirnos? No, pues agradecerte, Iván, fue muy enriquecedor, me imagino que también para algunas personas, y pues aprovechar como estos espacios, ¿no? Este próximo tema que tienes está muy interesante y pues que aclaren sus dudas, que te pregunten, que busquen. Y nomás sí me gustaría agregar que esta parte de la psicoterapia pues es bien importante cuidar también nuestra salud emocional y mental, ¿no? Se están quitando mucho los tabús ya, Iván, de ir al psicólogo. Todos en algún momento de nuestra vida lo necesitamos, incluso los psicólogos tenemos nuestros psicólogos, es un proceso sano. Y en algún momento, ante alguna toma de decisión o ante alguna situación que de repente se nos sale de las manos o de control, pues acudir con un especialista, ¿no?
Muy bien. Pues muchísimas gracias por atender a mi llamado. Una amiga de muchos años ya, 10 más o menos. No digas cuántos. Pero sí son muchos. Sí, yo creo que son 10 o más. Sí, siempre es un gusto platicar contigo. Luego vamos a escribir un libro, a ver. Sí, bestseller. Sí. Pero bueno, por lo pronto pues empezamos acá con las transmisiones en vivo y pues nos vemos para la próxima semana. Muchísimas gracias, Kesia. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.